Y de nuevo, voy a intentar sacar un defecto porque estamos, las valoraciones, menos mal que no las vais a ver. Menos mal que no las vais a ver. Le voy a responder a Chuiso algunas cuantas cosas que igual no las sabía. Este es un vídeo exclusivo para Chuiso y su concurso, pero del que seguiremos aprendiendo sobre cómo crear un blog nicho de Amazon cuando no eres un nichero. Y es que érase una vez un concurso que ya se acabó, que lo convocó Chuiso y en el que algunas personas, menos de las que se apuntaron, nos hemos implicado bastante. Y lo bueno de un concurso de este tipo son los resultados. Soy Abraham Velázquez de Creando Blog, el sitio donde hacemos blogging de la forma más fácil posible. Y este es el vídeo número 17 de documentación del primer nicho que hago más o menos en serio y que comparto contigo para que aprendamos juntos. Y una anécdota del final del concurso, después de unos meses acelerando y trabajando mucho, resulta que todo es presentar Chuiso el concurso. Bueno, pues al día siguiente, COVID. Y ahí he estado un poco fuera de juego, pero ya he vuelto y estoy bien. Así que te voy a dar la brasa otra vez, un montón. Pero sobre todo lo que quiero es que aprendas. Por cierto, ¿gané el concurso? No. ¿Me siento ganador? Sí. El caso es que el proyecto prismáticosastronómicos.com sigue adelante, ha seguido creciendo, luego te enseño cómo vamos, qué he hecho y por qué, pero primero te quiero enseñar una cosita para que veas por qué digo que me siento ganador. Y le voy a responder a Chuiso algunas cuantas cosas que igual no las sabía. Mira este vídeo que te pongo por aquí. Bueno, está también Abraham de Creando Blog, que no lo hemos mostrado por aquí. Pero también a nivel de documentación, no sé si lo sabéis, ha subido muchos vídeos. Vamos a buscarlo, que no lo hemos puesto aquí, ¿vale? Pero que también es finalista, ¿eh? También es finalista. No sé por qué no lo he listado aquí. Este. Sí, sí. A mí me ha gustado muchísimo todos los vídeos, se lo ha currado un montón. También veo aquí un youtuber potencial. Y de nuevo, voy a intentar sacar un defecto porque estamos, las valoraciones, menos mal que no las vais a ver. Menos mal que no las vais a ver. Porque no son altas, ¿eh? He cogido un jurado exigente. Vaya valoraciones. Había por ahí cada cosa que... ¿Cuál es el problema que yo he visto en el proyecto de Abraham? Que me parece un tío súper majete y me ha encantado. Y si sigue subiendo vídeos lo vais a ver. La elección del nicho. Era prismáticos espacio, astronómicos. Sí. Creo que la elección del nicho, y creo que eso le ha jugado una mala pasada, que él no tiene experiencia en tema nichos, probablemente, de este tipo de nicho. Entonces ha elegido ese nicho, claro, ha sido una bola, pero los vídeos son muy buenos. O sea, si Sí, ves los el vídeos... nicho se ve un poco el típico nicho que dijiste al principio. No que por eso sea malo, porque las comisiones de prismáticos están muy bien, pero hay bastante competencia y tienes que pelearlo bastante. Sí. Sí, pero vamos, que podemos estar hablando de un ganador, ¿eh? Recordad. A mí me ha gustado mucho estamos viendo algunos, pero puede ser que el ganador no lo hayamos visto. En el vídeo que has visto dicen unas cuantas verdades. Es verdad que soy nuevo, totalmente nuevo en este mundo de crear nichos, con páginas web y con blogs de otro tipo y gestionando incluso proyectos grandes, vale. Pero creación de nichos es ahora cuando me ha dado por probar y por experimentar y por aprender. Y el concurso me ha dado un empujón y he aprendido muchísimo. Me siento ganador simplemente porque que personas del nivel de las que estaban en el tribunal se hayan dignado a revisar, a ver algún vídeo de estos míos, a mirar un poco el proyecto a ver qué les parecía y a evaluarlo, dedicar algo de tiempo ya me parece suficientemente importante. Y además, en el vídeo me han dado un feedback bastante positivo, yo me lo he tomado bastante en positivo porque me va a seguir ayudando a mejorar más y a crecer más y a hacer mejor las cosas. Tengo un punto fuerte, Chuiso. A mí esto me gusta, me divierte, me lo paso bien, así que no me voy a cansar y voy a seguir adelante. Segunda aclaración que quiero haceros. En YouTube ya el canal estaba funcionando antes y poquito a poco pues ahí va creciendo. No pretendo ser un youtuber. Lo único que quiero es contar, igual que estoy documentando esto, estoy documentando el proyecto mío de Creando Blog. Es simplemente enseñar a abrir las puertas de lo que voy aprendiendo para quien pueda ayudarle en el desarrollo y creación de su blog. Y siempre de forma muy fácil, sin grandes tecnicismos y sin quebraderos de cabeza. Así que el canal va a seguir para el que se quiera suscribir. Y con respecto a la elección del nicho, es verdad que probablemente haya pecado de novato. De hecho, con cosas que he aprendido, ya tengo algunas cositas en vista y hubieran sido mejor opción. Estoy de acuerdo con vosotros. Pero
no he elegido los prismáticos sin más. Haciendo caso de algunos vídeos que había visto, decían que para empezar había que coger un micronicho. Mejor que un nicho y mejor que un super nicho. Y entonces, mirando nichos, busqué uno como el de los prismáticos, pero a mí el tema de la astronomía me gusta. Entonces digo, bueno, ¿y si en vez de prismáticos, que sería un nicho, me cojo un micronicho o un micronicho de un micronicho? Como puede ser prismáticos específicos para astronomía. Y sí vi que había una posibilidad, un filón, para poder posicionar más fácilmente, aparte de con palabras de cola larga, también con palabras clave no tan de cola larga y sí con un volumen de búsqueda interesantes. Y creo que me voy a ir metiendo, por lo que veo hasta ahora, en Google Search Console y en DinoRank, que es la herramienta que utilizo. Y digo que me siento ganador, aunque realmente no haya ganado ningún premio, por varios motivos. Uno, por la atención que algunas personas que sigo y de las que aprendo mucho le han dedicado a echarle un vistazo a mi proyecto. Dos, por las palabras de Chuiso y el resto de personas que estaban en el vídeo de cierre del concurso, que es un aliciente más y una motivación más para seguir adelante. Tres, por todo lo que he aprendido de otros proyectos de otros compañeros que se han presentado y he ido viendo sus pasos y cómo trabajaban y de ahí pues he sacado muchas ideas. Y sí, me siento ganador. Me puedes llamar optimista. Ahora no he visto ni un duro, ¿eh? Contaros que lo que es el blog ahí lo tenéis, que bueno, ha ido teniendo algunas mejoras, ya he metido directamente en productos la primera página que no tenía, además de muchísimos más contenidos y sí que una organización ya pues según las diferentes publicaciones que he ido teniendo con un cierto orden y tal. Mantengo las categorías que hablamos y cuando se cerró el concurso tenía 24 URLs indexadas en Google, ya he subido a 34, he tenido un acelerón incluso después del concurso porque mi idea es intentar antes de final de enero tener toda la primera fase de todo lo que hice en el Keyword Research completo y luego ya poquito a poco ir ampliando lo que vaya viendo. Pero lo que es el primer bloque gordo lo quiero cerrar ahí para poder evaluar, pasado ya 6 meses o de aquí al año que viene, cómo va evolucionando esta web. Y os lo voy a ir contando todo aquí. Y nada, que no me quiero tampoco enrollar mucho. Este vídeo fundamentalmente iba dirigido a Chuiso para darle las gracias por la iniciativa. Este vídeo también va dirigido para ti, si quieres seguir acompañándome y que vayamos aprendiendo juntos cómo hacer todo esto de un nicho. Y el final de esta historia la iré publicando también en el canal, ya de forma un poco más pausada. Valoraremos los resultados pues cuando lleve 3 meses, 6 meses, un año y ya veremos si tiramos el nicho a la papelera o lo sigo trabajando y aprendemos. ¿Te parece? Y, entre tanto, retomo un poco lo que es la actividad normal del canal de vídeos de creando blogs con los que pueda ayudar a cualquier persona que quiera empezar o que quiera mejorar su proyecto blogging. Muchas gracias por llegar hasta el final. Suscríbete y déjame un comentario, que no solo me gusta que me escuches, sino que me gusta escucharte en los comentarios. ¿Vale? Venga, comenta y nos vemos pronto. Chao.